La llamaban la hija que nadie quería. Trabajaba en silencio, cargaba su dolor con dignidad, hasta el día en que un hombre que había perdido todo la miró y eligió precisamente a ella. En el pueblo de San Isidro del Monte, donde el viento siempre llegaba cargado de polvo y comentarios ajenos, vivía una familia que todos conocían, pero pocos respetaban del todo. Don Aurelio Fuentes era un hombre que había construido su hacienda con esfuerzo propio, pero que con los años se había dejado moldear por el qué dirán. Su esposa, doña Celestina, era una mujer de carácter firme, lengua afilada y corazón encogido por el orgullo. Juntos tenían 3 hijas. Las 2 mayores, Marisela y Consuelo, eran celebradas en cada reunión del pueblo. Bonitas, según los cánones del lugar, con vestidos planchados y modales ensayados. La tercera, Remedios, era otra historia. Remedios tenía 22 años y un rostro que nadie se molestaba en mirar 2 veces. No era que fuera fea, como decían con crueldad los vecinos. Era que nadie la había mirado con cuidado alguna vez. Tenía los ojos color miel oscura, manos callosas de tanto trabajo, y una manera de caminar que delataba a alguien acostumbrado a ocupar el menor espacio posible. Desde pequeña, aprendió que su lugar en la mesa era el último, que su opinión era la que menos importaba, y que cada vez que llegaba un pretendiente a la hacienda, su madre la mandaba a la cocina con algún pretexto recién inventado. No era un trato violento, era algo más silencioso y más hondo que eso. Era el tipo de indiferencia que duele más que un insulto, porque no te da ni la dignidad de ser reconocida como enemiga. Remedios nunca protestó en voz alta, pero por las mañanas, antes de que el resto de la casa despertara, ella salía al patio trasero, miraba el horizonte y respiraba hondo, como si estuviera guardando fuerzas para otro día de invisibilidad. Ese agosto llegó al pueblo una noticia que sacudió a todos. El señor Canu Robles, conocido en la región como el viudo de sangre noble, había decidido buscar una segunda esposa. Canu no era del pueblo, era de origen indígena, mestizo de sangre apache y española, dueño de una extensión de tierra tan grande que los hombres del pueblo hablaban de ella con envidia disimulada. Había perdido a su esposa 2 años atrás de manera inesperada, y desde entonces vivía con su hijo pequeño, Toribio, en una hacienda al norte del valle. Era conocido por ser hombre de pocas palabras, mirada directa y una seriedad que muchos confundían con arrogancia. Cuando corría el rumor de que Canu Robles estaba buscando esposa, las familias del pueblo comenzaron a prepararse. Las madres sacaron los mejores vestidos de sus hijas. Doña Celestina no fue la excepción. Mandó a Marisela al costurero y a Consuelo a la peluquería del pueblo. A Remedios le dijo, sin mirarla, que se asegurara de que la casa estuviera impecable para la visita. Así de simple, así de claro. Remedios no lloró. Hacía mucho que había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada en esa casa. Se puso su delantal y comenzó a limpiar los pisos con la misma calma con que hacía todo, mientras sus hermanas reían y ensayaban frente al espejo. La mañana en que Canu Robles llegó a la hacienda de don Aurelio, el cielo estaba bañado en ese tono dorado que solo aparece cuando el sol decide ser generoso. Llegó en un carruaje oscuro, tirada por un caballo blanco que parecía sacado de un sueño. Vestía con sencillez, pero había en él algo que ocupaba el espacio sin pedirlo. Bajó del carruaje despacio, miró la hacienda con calma y saludó a don Aurelio con un apretón de manos firme. Marisela y Consuelo esperaban en la sala principal, sentadas con la espalda recta y la sonrisa preparada. Doña Celestina revoloteaba entre los dos, acomodando flores y arreglando manteles. Nadie recordó avisarle a Remedios que el visitante ya había llegado. Canu entró a la sala, saludó cortésmente, aceptó el café que le ofrecieron y respondió a las preguntas de don Aurelio con frases cortas y precisas. Marisela intentó hacerlo reír. Consuelo habló de sus bordados y de lo bien que sabía administrar una despensa. Canu escuchó a las dos con la misma expresión tranquila, sin mostrar entusiasmo ni rechazo. Fue en ese momento cuando sucedió lo que nadie esperaba. Se escuchó un golpe sordo desde la cocina, seguido del sonido de algo que se rompía. Doña Celestina se puso de pie de un salto, visiblemente avergonzada, y fue a ver qué ocurría. Canu, por razones que él mismo no supo explicar en ese momento, se puso de pie también y la siguió sin que nadie se lo pidiera. En la cocina,
Remedios estaba de rodillas, recogiendo los pedazos de una jarra de barro que se había caído del estante. Tenía una pequeña herida en la mano izquierda, y aunque intentaba recoger los fragmentos con rapidez, sus ojos estaban completamente secos. No lloraba, no pedía ayuda, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Doña Celestina entró hecha una furia contenida. Miró la jarra rota y le dirigió a Remedios una de esas miradas que pesan más que cualquier palabra. Luego notó que Canu estaba en el umbral de la cocina, observando la escena. Se puso colorada y comenzó a disculparse en voz alta, como si la torpeza de su hija fuera una mancha que hubiera que limpiar cuanto antes. Canu no la escuchó. Tenía los ojos fijos en Remedios, no en la jarra rota, no en la herida, en ella, en la manera en que recogía los pedazos sin prisa, sin drama, con una dignidad silenciosa que él reconoció de inmediato, porque era la misma que había aprendido a valorar en los años difíciles de su propia vida. Remedios levantó la vista y lo encontró mirándola. No apartó los ojos de inmediato, como lo hubiera hecho otra persona. Lo miró de vuelta, con calma, como quien no tiene nada que esconder ni nada que fingir. Ese intercambio duró apenas unos segundos. Pero en esos segundos ocurrió algo que ninguno de los dos supo nombrar todavía. Canu dio un paso al frente, se agachó sin decir nada, y recogió el último fragmento de barro que estaba cerca de la mano herida de Remedios. Se lo extendió con cuidado. Ella lo tomó despacio, sin saber qué decir. ¿Tiene algo para limpiar eso?, preguntó él, señalando la mano con un gesto discreto. Remedios miró su propia mano, como si recién se diera cuenta de la herida. Sí, dijo, con una voz que hacía mucho no usaba para responderle a nadie que no fuera una olla o un trapo de cocina. Doña Celestina los observaba desde el umbral sin entender nada, y esa incomprensión, esa pequeña fractura en su certeza de que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo, fue la primera señal de que algo en esa historia acababa de cambiar de curso. Esa noche, la hacienda de don Aurelio quedó sumida en un silencio tenso. Doña Celestina no durmió. Estuvo dando vueltas en la cama, reviviendo la escena de la cocina una y otra vez, buscando una explicación que tuviera sentido dentro de su esquema de cómo debían funcionar las cosas. Marisela y Consuelo hablaron entre ellas hasta tarde, indignadas, convencidas de que la torpeza de su hermana había arruinado una oportunidad que no volvería a presentarse. Nadie le preguntó a Remedios cómo estaba. Ella, por su parte, terminó de limpiar la cocina. Vendó su mano con un trapo limpio y se fue a dormir sin decirle nada a nadie. Pero en la oscuridad de su cuarto pequeño, en esa cama estrecha junto a la ventana que daba al patio trasero, Remedios estuvo despierta más tiempo del habitual. No pensaba en Canu Robles como alguien interesante, ni como un prospecto. Pensaba en algo mucho más simple y mucho más hondo. En la manera en que él se había agachado a recoger ese fragmento de barro sin que nadie se lo pidiera. Sin hacer un gesto dramático, sin esperar que alguien lo notara, solo porque era lo que había que hacer. Hacía mucho tiempo que alguien no hacía algo así cerca de ella. A la mañana siguiente, mientras Remedios cargaba los cubos de agua desde el aljibe hasta la cocina, llegó un mensajero a la hacienda con una nota dirigida a don Aurelio. El hombre la leyó 2 veces, frunció el ceño, y luego llamó a doña Celestina con una voz que tenía más confusión que autoridad. Canu Robles solicitaba permiso para volver a visitar la hacienda. Pero en la nota, escrita con letra firme y sin rodeos, especificaba que deseaba conversar con la señorita que estaba en la cocina. La sala de la hacienda se convirtió en un campo de batalla silencioso. Doña Celestina leyó la nota 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa con una calma que no era calma sino confusión disfrazada. Marisela arrugó la frente. Consuelo se mordió el labio y no dijo nada porque no sabía qué decir. Don Aurelio miraba a su esposa esperando que ella tomara la decisión, como hacía siempre. «Debe de haber un error», dijo doña Celestina por fin, con esa voz que usaba cuando algo no encajaba en su mundo y decidía que era el mundo el que estaba equivocado. Pero no había ningún error. La nota era clara, el nombre no estaba escrito, pero la referencia era imposible de malinterpretar. Cuando le dijeron a Remedios, ella estaba pelando papas en la cocina. Levantó la vista, escuchó las palabras de su madre con la misma calma con que escuchaba todo, y volvió a mirar las papas. «¿Y qué quieres que yo haga?»,
Preguntó sin ironía, sin provocación, solo preguntando. «Quiero que entiendas que esto es un malentendido», respondió doña Celestina. «Ese hombre no sabe lo que vio. Estaba confundido». Remedios no contestó. Siguió pelando papas. Canu Robles llegó esa misma tarde, tal como había anunciado. Llegó solo esta vez, sin mensajero ni acompañante, con la misma carruaje oscura y el mismo caballo blanco. Traía en las manos un canasto pequeño con frutas del valle, que entregó a don Aurelio con una inclinación de cabeza respetuosa. Esta vez, doña Celestina no mandó a Remedios a la cocina. La llamó a la sala, pero la sentó en el extremo más alejado, cerca de la puerta, como si quisiera tenerla presente y ausente al mismo tiempo. Marisela y Consuelo ocuparon los mejores sillones. Ellas hablaron, ellas sonrieron. Canu respondió con cortesía, pero sus ojos se movían despacio por la sala con una tranquilidad que incomodaba a todos, sin que pudieran explicar por qué. Entonces se detuvo en Remedios. Ella no estaba intentando llamar la atención. Tenía las manos sobre la falda, miraba hacia la ventana, y había en su postura algo que parecía decir: «Estoy aquí, pero no necesito que me vean». Era una actitud aprendida a fuerza de años. No de humildad fingida, sino de una resignación que con el tiempo se había convertido en fortaleza sin que ella misma lo notara del todo. «Señorita», dijo Canu, dirigiéndose a Remedios directamente, con una voz que no subió de tono, pero que atravesó la sala como si fuera lo único que se había dicho en todo ese rato. «¿Cómo está su mano?». La sala entera se detuvo. Remedios lo miró. Levantó despacio la mano vendada y respondió: «Mejor, gracias. 2 palabras». 2. Pero dichas con una dignidad que hizo que doña Celestina apretara los dedos sobre su propia rodilla. La conversación que siguió fue la más extraña que aquella sala había presenciado. Canu no le hablaba a las hermanas. No ignoraba a don Aurelio. Pero sus preguntas, sus silencios, su manera de escuchar, todo estaba orientado hacia el extremo de la sala donde Remedios se mantenía quieta, como alguien que no entiende del todo por qué el río cambió de curso, pero que no va a moverse hasta entenderlo. Le preguntó si conocía el campo al norte del pueblo. Ella dijo que nunca había salido mucho de la hacienda. Él asintió, como si eso le dijera algo importante. Le preguntó si le gustaba el silencio o si lo encontraba difícil. Remedios dudó un instante antes de responder. «El silencio no me asusta», dijo. «Lo que me cuesta es cuando el silencio viene de afuera, pero por dentro todo es ruido». Canu la miró con una expresión que nadie en esa sala supo descifrar. Pero Remedios sí lo entendió, porque vio en sus ojos lo mismo que ella acababa de describir. Antes de irse, Canu se puso de pie, agradeció la hospitalidad y se despidió de todos con la misma cortesía. Pero al pasar junto a Remedios, que seguía sentada cerca de la puerta, bajó un momento la mirada hacia ella y dijo, en voz lo suficientemente baja para que solo ella lo escuchara: «La fruta del canasto es para usted». La traje pensando en la persona que recoge los pedazos rotos sin quejarse. Y salió. Remedios no se movió durante un momento largo. Escuchó el ruido del carruaje alejándose por el camino de tierra. Escuchó a sus hermanas comenzar a hablar entre ellas con esa mezcla de confusión y molestia que precede al despecho. Escuchó a su madre levantarse y decir algo sobre que ese hombre era raro, y que seguramente había cometido un error. Pero ella pensaba en otra cosa. Pensaba en que nadie, en toda su vida, le había traído algo pensando en ella. Nunca, ni un gesto pequeño, ni una fruta, ni un fragmento de barro recogido del suelo. Y ahora un hombre al que acababa de ver 2 veces en su vida había hecho exactamente eso, sin pedírselo, sin esperar nada a cambio, solo porque había mirado donde los demás no miraban. Y eso, aunque Remedios no lo sabía todavía, era el inicio de algo que iba a cambiar todo lo que ella creía saber sobre su propio lugar en el mundo. El pueblo de San Isidro del Monte era pequeño en extensión, pero enorme en memoria. La gente guardaba los eventos importantes como se guarda la ropa de luto, doblada con cuidado en un cajón, lista para sacarse en el momento exacto en que alguien necesitara recordarle a otro sus fracasos. Por eso, cuando se supo que Canu Robles había pedido conversar específicamente con Remedios Fuentes, la hija que nadie miraba, el murmullo comenzó en el mercado y llegó a todas las casas antes del anochecer. Las vecinas opinaban sin que nadie les pidiera opinión. Decían que Canu debía estar desesperado,
que seguramente buscaba una sirvienta disfrazada de esposa, que una mujer como Remedios, sin gracia ni presencia, no podía despertar interés genuino en un hombre de su posición. Nadie consideró, ni por un instante, que quizás ese hombre simplemente había visto algo que ellas eran incapaces de ver. Doña Celestina escuchó cada comentario con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Por fuera asentía. Por dentro, algo en ella empezaba a tambalearse. Había construido toda su vida sobre una certeza, que el valor de una mujer dependía de lo que los demás veían en ella. Y Remedios, según ese esquema, no valía mucho. Pero si un hombre como Canu Robles la miraba con esa atención, entonces el esquema tenía una grieta. Y doña Celestina no sabía cómo vivir con grietas. Remedios, mientras tanto, seguía con su rutina. Se levantaba antes que todos, encendía el fogón, preparaba el desayuno, lavaba, planchaba, cargaba, no porque nadie se lo agradeciera, sino porque era lo que había que hacer. Pero algo había cambiado en ella desde la tarde en que Canu le dejó las frutas del canasto. No era euforia ni esperanza desmedida. Era algo más quieto. Como cuando uno lleva tanto tiempo caminando en la oscuridad que ya olvidó que existía otra cosa, y de pronto alguien enciende una vela pequeña a lo lejos. No ilumina todo, pero alcanza para recordar que la luz existe. 3 días después de esa segunda visita, llegó a la hacienda don Próspero Leal, el anciano notario del pueblo, hombre de palabras precisas y gestos medidos. Traía un mensaje formal de parte de Canu Robles, una solicitud respetuosa de permiso para continuar las visitas, esta vez con la intención declarada de conocer mejor a Remedios, con miras a una unión honorable, si ambas partes lo consideraban conveniente. Don Aurelio leyó la carta en voz alta en la mesa familiar. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Marisela dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Consuelo miró a su madre. Doña Celestina mantuvo la expresión firme, pero sus nudillos sobre el mantel estaban blancos. «Es un honor que no merecemos rechazar», dijo don Aurelio con esa prudencia que a veces rozaba la cobardía. «Es un error que no podemos permitir», respondió doña Celestina, sin alzar la voz, pero con una frialdad que llenó toda la habitación. Remedios no dijo nada. Comía despacio, con los ojos bajos, como si la conversación ocurriera en otro cuarto. Pero por dentro escuchaba cada palabra con una claridad dolorosa. Escuchaba cómo su propia madre usaba el plural. Nosotros no podemos permitir, como si Remedios fuera un problema colectivo, y no una persona con voluntad propia. Fue don Próspero quien cambió el curso de esa conversación. El anciano, que había permanecido de pie junto a la puerta con la paciencia de quien ha visto muchas familias tomar decisiones equivocadas, carraspeó suavemente y dijo: «Con el respeto que les debo, la decisión final no es de los padres. El señor Robles es un hombre de honor y ha dejado en claro que, si la señorita no desea continuar, él acepta esa respuesta sin reclamo alguno. Pero si ella desea ser escuchada, tiene ese derecho». Todas las cabezas se volvieron hacia Remedios. Ella levantó los ojos. Miró a su madre. Miró a su padre. Miró a sus hermanas. Y luego, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, dijo: «Yo quisiera conocerlo mejor». No lo dijo con desafío. No lo dijo con emoción desbordada. Lo dijo como quien declara una verdad sencilla que lleva mucho tiempo esperando ser dicha. El comedor de la hacienda nunca había estado tan callado. Las visitas de Canu comenzaron a espaciarse con una regularidad que el pueblo entero monitoreaba desde lejos. Llegaba los jueves por la tarde, siempre puntual, siempre con algo pequeño para la familia. Un atado de hierbas aromáticas, unos limones del huerto propio, una bolsa de semillas para el jardín. Nunca llegaba con regalos ostentosos. Llegaba con cosas útiles, cosas que hablaban de alguien que ponía atención a la vida cotidiana de los demás. Con Remedios hablaba poco al principio. Se sentaban en el corredor trasero de la hacienda, donde doña Celestina los vigilaba desde la cocina con la puerta entreabierta, y conversaban sobre cosas que parecían simples, pero no lo eran. Él le contaba sobre su hijo Toribio, un niño de 7 años que había heredado su silencio y su mirada directa. Le contaba sobre la tierra que cuidaba, sobre los ciclos del campo, sobre lo que había aprendido de su madre indígena y de su padre español. 2 mundos que nunca terminaron de entenderse del todo,
pero que en él habían encontrado una convivencia posible. Remedios escuchaba con esa atención que es un regalo raro. No interrumpía, no fingía, y cuando hablaba, lo hacía con una honestidad sencilla, que Kanu encontraba refrescante en un mundo lleno de respuestas calculadas. Un jueves, mientras el sol se inclinaba sobre el horizonte y pintaba el corredor de naranja, Kanu le preguntó algo que nadie le había preguntado antes. ¿Qué es lo que usted quiere, Remedios? No para su familia, no para el pueblo. ¿Usted? ¿Qué quiere? Ella tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca nadie le había dado el espacio para buscarla. Quiero que alguien me vea, dijo por fin, con una voz que apenas temblaba. No lo que hago, no lo que sirvo. A mí. Kanu no respondió de inmediato. La miró durante un momento largo, con esos ojos oscuros que no prometían lo que no podían cumplir. Ya la veo, dijo. Y esas 3 palabras pesaron más que todos los elogios que Remedios nunca había recibido. El invierno llegó a San Isidro del Monte con vientos fríos y cielos grises que hacían que la gente se quedara más tiempo en casa y hablara más de lo que convenía. Los jueves de Kanu se habían convertido en el tema favorito del pueblo. Había quienes apostaban a que todo terminaría antes de que acabara el año. Había quienes decían que Kanu terminaría eligiendo a Marisela cuando se le pasara el capricho. Y había unos pocos, los menos, que observaban en silencio y sentían que algo genuino estaba tomando forma en ese corredor trasero donde 2 personas aprendían a conocerse sin máscaras. Toribio llegó un jueves con su padre. Nadie lo esperaba. Kanu explicó brevemente que el niño había insistido en acompañarlo y que él había decidido respetar esa insistencia. Toribio tenía 7 años, cabello negro liso, ojos iguales a los de su padre, y una seriedad en el rostro que hacía que los adultos no supieran bien si tratarlo como niño o como alguien más. Entró a la hacienda de la mano de Kanu, miró todo con calma y no dijo nada durante los primeros 20 minutos. Marisela intentó ganarse su simpatía con dulces y palabras melosas. El niño la miró con educación y no respondió. Consuelo le preguntó si le gustaban los caballos. Él dijo que sí, con una sola palabra, y volvió a quedarse callado. Fue Remedios quien, sin proponérselo, cambió la situación. Estaba trayendo una jarra de agua fresca desde la cocina, cuando vio a Toribio parado junto a la ventana del corredor, mirando hacia el patio trasero donde había una mata de girasoles que ella misma había sembrado en primavera. El niño no pedía nada, solo miraba, con esa manera de observar que tienen los niños que han aprendido a no pedir demasiado. Remedios se detuvo a su lado. Miró también hacia los girasoles. «Los sembré yo», dijo, sin más explicación. El niño la miró de reojo. «¿Por qué girasoles?», preguntó. «Porque siempre buscan la luz», respondió ella. «No importa qué tan nublado esté el día. Siempre la buscan». Toribio procesó eso en silencio durante unos segundos. Luego preguntó. «¿Y cuando no hay luz?». «Esperan», dijo Remedios con naturalidad. «Saben que vuelve». El niño asintió despacio, como si eso tuviera perfecto sentido. Luego, sin decir más, se sentó en el escalón del corredor y siguió mirando los girasoles. Remedios se sentó a su lado, a una distancia respetuosa, y los 2 permanecieron en silencio durante un rato largo. Kanu los vio desde la sala. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió de una manera que doña Celestina, que también los observaba, no supo interpretar, y que por eso le generó una inquietud nueva. Esa tarde, antes de irse, Toribio le dijo a Remedios algo que dejó a todos los presentes sin palabras. «Mi papá dice que las personas buenas huelen a tierra mojada después de la lluvia. Usted huele así». Nadie supo qué responder a eso. Remedios sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que llevaba años quieto, y que ahora se despertaba con la torpeza delicada de las cosas que nunca tuvieron prisa. Las semanas que siguieron trajeron consigo una transformación que el pueblo notó antes de que la propia familia Fuentes quisiera admitirla. Remedios caminaba distinto, no con arrogancia ni con afectación. Caminaba como alguien que ha recordado que tiene derecho a ocupar el espacio por el que pisa. Levantaba los ojos cuando hablaba. Respondía con más firmeza. No había cambiado lo que hacía, pero había cambiado desde dónde lo hacía. Doña Celestina lo notó y no le gustó. No porque le alegrara ver a su hija disminuida,
sino porque el cambio la obligaba a enfrentarse a una pregunta que llevaba años esquivando. Si Remedios siempre había tenido esa dignidad adentro, ¿por qué nadie en esa casa se había tomado el trabajo de verla? Un martes por la tarde, cuando Canu no estaba, doña Celestina entró a la cocina donde Remedios preparaba el caldo de la cena. Se quedó de pie junto a la mesa sin decir nada durante un momento. Luego, con una voz que intentaba sonar práctica, pero que tenía una fisura pequeña en el centro, dijo: «Ese hombre tiene una vida complicada. Un hijo, una hacienda difícil, una historia que no conoces». Remedios revolvió el caldo despacio antes de responder. «Todos tenemos una historia que los demás no conocen, mamá». Doña Celestina apretó los labios. «No quiero que te lastimes». Remedios la miró entonces. La miró de verdad, sin rabia ni resentimiento, pero con una claridad que hizo que doña Celestina bajara los ojos primero. «Lo que me ha lastimado en esta vida no vino de afuera», dijo Remedios en voz baja pero sin titubear. «Vino de adentro de esta casa, y lo he cargado sin decirle nada a nadie. Así que no me pidas que tenga miedo de algo que todavía no ha pasado». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores en esa cocina. No era el silencio de quien no tiene nada que decir. Era el silencio de quien acaba de escuchar algo verdadero y no sabe todavía cómo vivir con ello. Doña Celestina salió de la cocina sin responder. Remedios siguió revolviendo el caldo. Pero esta vez, sus manos no temblaban. Había una costumbre en San Isidro del Monte que nadie había decretado pero todos cumplían. Cuando una familia recibía una propuesta formal de matrimonio, la noticia llegaba a todos los rincones del pueblo antes de que el sol terminara de moverse. No por malicia necesariamente, sino porque en los pueblos pequeños los secretos tienen patas cortas y la novedad camina sola. Así que cuando Canu Robles llegó un jueves de diciembre con don Próspero Leal a su lado y una expresión más seria que de costumbre, nadie en la hacienda de don Aurelio fingió sorpresa del todo. Doña Celestina había pasado la mañana entera reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas. Marisela y Consuelo se habían encerrado en su cuarto desde temprano. Don Aurelio había revisado 3 veces el mismo registro de cuentas sin leer una sola línea. Y Remedios había salido al patio trasero a regar los girasoles, como hacía siempre, como si ese día fuera uno más. Pero no lo era. Canu entró a la sala con don Próspero, saludó a don Aurelio con respeto genuino, y sin rodeos innecesarios, planteó su intención de manera formal. Deseaba pedir la mano de Remedios Fuentes, con la condición de que ella misma diera su respuesta, libre de cualquier presión familiar. No pedía una respuesta ese día. Pedía que se le permitiera hablar con ella a solas, con don Aurelio presente como testigo, para que fuera Remedios quien decidiera con sus propias palabras. Don Aurelio miró a su esposa. Doña Celestina tenía los ojos clavados en sus propias manos, y en ese gesto pequeño había algo que llevaba semanas creciendo en silencio. Una rendición que no era derrota, sino reconocimiento tardío, porque en el fondo, más allá del orgullo y de los esquemas heredados, doña Celestina no era una mujer sin corazón. Era una mujer que había aprendido a esconder el suyo demasiado bien, y que ahora, frente a un hombre que miraba a su hija con una honestidad que ella misma nunca le había ofrecido, sentía el peso de todos esos años de indiferencia caerle encima de golpe. «¡Llámenla!», dijo, con una voz que era apenas un hilo. Remedios entró a la sala con tierra fresca en las manos y una hoja de girasol enredada en el delantal. No se había preparado para la ocasión. No tenía el vestido planchado ni el cabello arreglado. Llegó como era, como siempre había sido, y se detuvo en el umbral mirando a Canu con esa calma suya, que no era indiferencia, sino la forma que había encontrado para sobrevivir a un mundo que le exigía que ocupara menos espacio del que le correspondía. Canu se puso de pie cuando ella entró. Ese gesto solo, ese levantarse sin que nadie se lo pidiera, hizo que doña Celestina apretara los ojos un instante. Don Próspero y don Aurelio se corrieron discretamente hacia el costado de la sala. Lo que siguió no fue un discurso elaborado, ni una declaración dramática. Canu habló con la misma sencillez con que hacía todo. Le dijo que la había visto desde el primer momento, no porque buscara verla, sino porque ella era de las personas que se revelan solas a quien tiene los ojos abiertos. Le dijo que había aprendido, después de perder a su primera esposa,
que el amor verdadero no es el que hace ruido, sino el que permanece cuando el ruido se acaba. Le dijo que Toribio la había elegido antes que él, y que eso, para un padre, era la señal más clara que podía recibir. Y le dijo, mirándola directamente a los ojos, que no le pedía que fuera otra cosa de lo que ya era, que lo que era ya era suficiente, que lo que era exactamente lo que él necesitaba. Remedios lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, el silencio de la sala duró varios segundos. Luego ella preguntó, con una voz tranquila pero con algo brillando en los ojos que hacía mucho no brillaba. ¿Y Toribio está de acuerdo? Kanu soltó una sonrisa pequeña, la primera sonrisa amplia que alguien le había visto desde que llegó al pueblo. Fue él quien me dijo que me apurara. Remedios bajó la vista un instante. Luego la levantó. Entonces sí, dijo. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que había dicho aquella tarde cuando nadie esperaba que tuviera voz propia. Pero esta vez no hablaban de resignación ni de supervivencia. Esta vez hablaban de elección. De una mujer que por primera vez en su vida decía que sí porque quería decirlo. Don Próspero asintió con la cabeza y anotó algo en su libreta. Don Aurelio carraspeó con los ojos algo húmedos. Y doña Celestina, que había permanecido de pie junto a la ventana durante todo ese tiempo, hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Se acercó a Remedios. No dijo nada elaborado. No pidió perdón con un discurso largo. Se acercó, le tomó la mano con tierra y todo, y la apretó una vez. Un apretón breve, torpe, de alguien que no sabe bien cómo hacer ese gesto porque nunca lo ha practicado. Pero Remedios lo entendió. Lo entendió porque conocía a su madre mejor que nadie. Y sabía que ese apretón de mano era todo lo que doña Celestina podía dar en ese momento. Y decidió que era suficiente. La boda se celebró en la primera semana de marzo, cuando el campo comenzaba a despertar y los almendros del camino de entrada al pueblo llenaban el aire de un olor que hacía pensar en comienzos. No fue una boda ostentosa. Kanu no era hombre de ostentaciones y Remedios nunca había soñado con banquetes. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con el padre Genaro ofreciendo unas palabras breves y sentidas, y con un pequeño festejo en el patio de la hacienda de don Aurelio que duró hasta entrada la noche. El pueblo entero asistió. Los mismos que habían murmurado, los mismos que habían apostado a que todo terminaría mal, los mismos que habían llamado a Remedios la hija que nadie quería. Llegaron con sus mejores ropas y sus sonrisas de siempre, y miraron a Remedios como si la vieran por primera vez, porque en cierta forma, así era. Porque la misma persona que había cargado cubos de agua y recogido fragmentos de barro durante años, ahora caminaba por ese patio con un vestido color crema que su propia madre había mandado a hacer, con el cabello recogido con flores silvestres que Toribio había elegido esa mañana con una seriedad absoluta, y con una expresión en el rostro que no era la de alguien que ha ganado algo, sino la de alguien que ha recordado algo que siempre fue suyo. Kanu no la soltó de la mano en toda la noche. Toribio estuvo pegado a Remedios desde la ceremonia hasta que el sueño lo venció, y se quedó dormido en su regazo en una de las sillas del patio, con la misma confianza tranquila con que los niños se entregan al descanso cuando saben que están seguros. Marisela y Consuelo estuvieron presentes con una cortesía que era real aunque costosa. El tiempo y la evidencia de lo que tenían delante había limado las aristas más duras de su resistencia. No era amor fraternal renovado de la noche a la mañana. Era algo más honesto que eso. El reconocimiento silencioso de que se habían equivocado, y que equivocarse no tiene que ser el final de la historia. Don Aurelio bailó esa noche con su hija menor por primera vez en su vida. Un vals torpe, de hombre que no sabe bailar, pero que lo intenta de todas formas. Y Remedios lo siguió sin burlarse, con esa paciencia suya que era una forma de amor que él nunca había sabido merecer, pero que ella le daba de todas formas, porque así era ella. Antes de que Remedios subiera al carruaje que la llevaría a su nueva vida en la hacienda del norte del valle, don Próspero se acercó a despedirla. El anciano notario, que había visto nacer y crecer a 3 generaciones de familias en ese pueblo, le tomó la mano con sus dedos finos y le dijo algo en voz baja que solo ella escuchó. Siempre supe que usted era la más valiosa de esta casa. Solo faltaba que alguien con ojos buenos llegara a confirmarlo. Remedios le sonrió. Una sonrisa completa, sin reservas,
de esas que hacen que el que las recibe sienta que hizo algo bien en la vida. La hacienda de Kanu al norte del valle era exactamente como él la había descrito. Grande, austera, llena de trabajo y de una belleza que no se imponía, sino que se iba revelando despacio, como revelan las cosas que son genuinas. Los campos olían a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Las mañanas llegaban con una claridad que en San Isidro del Monte nunca había tenido ese tono exacto. Remedios aprendió esa tierra como había aprendido todo en su vida, en silencio, con paciencia, sin pedir que nadie le explicara 2 veces. Aprendió los nombres de los trabajadores y sus historias. Aprendió qué partes del campo necesitaban más atención en qué estaciones. Aprendió a leer el cielo por las mañanas, para saber cómo vendría el día. Y aprendió a ser madre de un niño que no había salido de su vientre, pero que la había elegido con la certeza absoluta que solo tienen los corazones que todavía no han aprendido a dudar. Toribio la llamó mamá por primera vez una tarde de abril, sin anuncio previo, sin drama. Estaban en el huerto y él necesitaba alcanzar algo del estante alto. La llamó con la misma naturalidad con que se llama a alguien que siempre ha estado ahí. Remedios le alcanzó lo que necesitaba sin decir nada, pero cuando el niño volvió a lo suyo, ella se quedó de pie junto al estante durante un momento largo, con los ojos mirando hacia la ventana, y algo moviéndose en el pecho que no tenía nombre todavía, pero que se parecía mucho a la paz. Esa noche, cuando Kanu y ella se sentaron en el corredor de la hacienda, a mirar el cielo después de que Toribio se durmiera, Remedios le contó lo que había pasado en el huerto. Kanu la escuchó en silencio, como la escuchaba siempre. Luego le dijo, «Ya lo sabía. Él me lo consultó antes». Remedios lo miró. «¿Te consultó cómo llamarme?» Me preguntó si estaba bien. Le dije que era su decisión y que cualquiera que tomara estaba bien. Remedios miró el cielo durante un momento. Luego dijo, con una voz tranquila que tenía adentro algo parecido a una raíz que por fin ha encontrado tierra firme. «Nadie me había consultado nada nunca». Kanu asintió despacio. «A partir de ahora, todo se consulta». Y en esa promesa sencilla, sin adornos ni juramentos grandilocuentes, estaba contenido todo lo que Remedios había necesitado escuchar durante 22 años. No que era hermosa según los ojos del pueblo, no que era valiosa según las reglas heredadas de otros, sino que su opinión importaba, que su presencia importaba, que ella, exactamente como era, con las manos callosas y los girasoles sembrados, y el silencio que cargaba como armadura, era suficiente, más que suficiente. Los años que siguieron fueron años de construcción tranquila, de una familia que no se parecía a los moldes del pueblo, pero que funcionaba con una solidez que muchos matrimonios de apariencias perfectas nunca alcanzaron. Kanu y Remedios aprendieron el uno del otro con la paciencia que se tienen las personas que no buscan cambiarse, sino acompañarse. Tuvieron 2 hijos más, una niña y un varón, que crecieron entre los campos y los girasoles, y la enseñanza silenciosa de 2 padres que les mostraron, sin decirlo con palabras, que el carácter vale más que el apellido y que la dignidad no se hereda, se construye. Doña Celestina visitó la hacienda por primera vez en el otoño del año siguiente. Llegó sola, sin avisar con mucha anticipación, con una caja de dulces de almendra y una expresión que intentaba ser casual y no lo lograba del todo. Remedios la recibió en la puerta con Toribio de la mano, le ofreció café y la hizo pasar sin reproches, sin distancia fría, sin la tentación de cobrar ninguna deuda. Porque Remedios había aprendido algo que muy pocas personas aprenden a tiempo, que cargar el peso de lo que otros te hicieron es seguir dejando que te lo hagan. Y ella había decidido, en algún momento que no supo exactamente cuándo, soltar ese peso. No por debilidad, sino porque era libre, y los libres no necesitan cargar cadenas aunque las hayan puesto otros. Esa tarde, doña Celestina jugó con Toribio en el patio de tierra, torpemente, con esa rigidez de quien no sabe bien cómo ser abuela, pero que lo intenta de todas formas. Y Remedios, desde la ventana de la cocina, la miró con algo que tardó en reconocer, pero que al final identificó con claridad. Era compasión, no lástima, no superioridad, compasión genuina, de la que nace cuando uno entiende que las personas que nos lastimaron
También cargaban sus propias heridas sin saberlo nombrar. Esa noche, cuando todos durmieron y la hacienda quedó en silencio, Remedios salió al corredor como hacía siempre. Miró el horizonte oscuro lleno de estrellas y respiró hondo, igual que lo hacía de madrugada en el patio trasero de San Isidro del Monte cuando guardaba fuerzas para otro día. Pero esta vez no guardaba fuerzas. Esta vez simplemente respiraba, porque podía, porque tenía un hogar que la había elegido, porque tenía un hombre que la veía, porque tenía un niño que la había llamado mamá por su propia voluntad, porque tenía tierra bajo los pies que era suya, y cielo encima, y dentro del pecho ese silencio que ya no era ruido sino calma verdadera. La llamaron la hija que nadie quería. Pero resulta que el problema nunca fue ella. El problema fue que quienes la rodeaban miraban con los ojos equivocados. Y cuando llegó alguien que supo mirar, no hizo falta cambiar nada, solo hizo falta ser vista. Y eso, a veces, es todo lo que una persona necesita para florecer.